Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente pensando en el estudio. Y pues esta semana nos toca el Código Amor Tomo 1 y el Conócete a ti mismo. Pero antes voy a darle las gracias a los hermanos que me han colocado notas, ¿sí? Hay un hermano que me colocó una nota sobre un medicamento, un remedio natural que tome, prepare miel con jengibre y cebolla, ¿sí? Y que me tome eso. Y lo tengo que dejar de un día para otro. Muchas gracias, hermano, porque de todas maneras yo con el jengibre pues he sido como muy esquiva el jengibre para mí, pero he tratado de tomarlo para acostumbrarme porque yo nunca lo había usado. Hasta ahora es que he empezado a usar esa planta. En todo caso, muchísimas gracias, amado hermano, porque verdad, pues yo lo voy a hacer porque nunca he usado el jengibre, pero sí lo voy a usar porque puede ser que ahí esté el remedio. Yo he tomado muchas cosas, pero confío en que el jengibre y la cebolla con la miel me hagan mejor, porque dicen que el jengibre es muy bueno. Y hay una hermana que me pregunta que cómo se detiene el dolor. Y pues bueno, de todas maneras, nosotros a través de los siglos vamos conociendo muchas cosas y vamos aprendiendo a que a desarrollar las facultades, ¿cierto? Nosotros tenemos muchas facultades porque nuestro espíritu es todo un sabedor de muchas cosas, pero nos lleva tiempo. Entonces, con el correr de los siglos, el espíritu aprende a dominar el dolor, porque el espíritu, pues como le digo, tiene muchas facultades y las va despertando con el correr del tiempo. Entonces yo por lo menos realmente he tenido la experiencia de varios dolores y por lo menos lo más terrible para mí fue la entubada del pulmón y fue muy duro para mí. Y pues yo en mi soledad, en mis pensamientos, yo le decía al Padre, decía, ay Padre mío, le entrego este pequeño dolor que me está molestando, ¿sí? Porque realmente me dolía, pero no era una cosa como para decir, bueno, que era demasiado exagerado. Porque es que a mí me han dicho personas que han tenido el mismo problema de entubada de pulmón, que, que van a la otra vida y vuelve, dice. Entonces, pues eso es muy duro, la entubada de un pulmón verdaderamente es muy duro. Y bueno, ahora sí, pues vamos con el estudio. Y nosotros estuvimos estudiando en la pasada que terminamos, se llama Las leyes divinas en su mayor rigor son todo amor. Y ahora vamos a leer, vamos a estudiar el único fin de las leyes divinas es la creación y la armonía. Entonces yo pues aquí estamos estudiando hoy por hoy, pero realmente eh, está pasando el planeta Tierra por algo muy tremendo, ¿cierto? Y pues diríase que todo lo que está pasando sería algo terrible. Entonces nosotros ya no lo vemos terrible. Está, los maestros naturales y elementales están trabajando y ellos saben perfectamente por dónde tienen que pasar, ¿sí? Entonces todo eso es con el decreto que da el Padre para la armonía de los mundos, para el progreso de los mundos.
Y eso es lo que está sucediendo, entonces no podemos decir que está desequilibrado el planeta, no. El planeta no está desequilibrado como a veces se piensa y que no. Son cosas que tienen que pasar porque la ley prevé todo eso con muchos siglos y como aquí hemos tenido problemas, ¿cierto? Espirituales, por lo cual ha sido, tal vez será más terrible las catástrofes por eso, porque han dominado las religiones en este plano. Y quizás sea más fuerte por eso, digo yo. Entonces vemos que todo en el universo es armonía. Y como nuestro Padre ordenó barrer la casa, los maestros están cumpliendo con ese hecho de ordenar la casa para el establecimiento de la comuna. Entonces vamos a leer este capítulo que nos va a enseñar muchas cosas, porque realmente todo lo que nosotros estudiemos y analicemos son para aplicarlo, porque para eso es el estudio. Yo tengo que aplicar lo que estudio en mí, porque si no, entonces no estoy haciendo nada. Entonces vamos a leer nuevamente, leo el capítulo. Dice, párrafo 6. El único fin de las leyes divinas es la creación y la armonía. Solo por seguir el orden riguroso y complementario de la enseñanza hago este párrafo en el que poco tengo que decir, pues basta el epígrafe que lo encabeza todo. ¿Sí? Y realmente pues en el capítulo, ahí dice en el título del párrafo. Pero haré una comprobación probatoria del acerto, la más material posible, y es la constitución o carta orgánica de las naciones o sociedades en que los hombres se reúnen. En efecto, al constituirse una nación se busca la unidad de sentimientos de todos los ciudadanos para la armonía sin la cual no puede existir la nación. En ella se establecen obligaciones y derechos, libertades y restricciones, ordenanzas escolares, militares, policiales, de beneficencia, fiestas y asuetos, y todos han de contribuir con su trabajo. Tanta más armonía reina cuanto mejor se observa la ley. Y cuanto más se trabaje, más bien comunal se adquiere y la ley prevalece aunque una minoría la impugne. La ley representa a todos los ciudadanos y un solo hombre capaz de ello abarca y encarna todo la ley que rige a todo un pueblo en armonía. Lo mismo sucede en las sociedades parciales industriales o de estudio y recreo. Los hombres en la individualidad podrían obrar diferente, pero sería la confusión y el desquicio. Y bajo una ley o reglamento constituye la armonía en la variedad. He ahí el perfecto reflejo y fin de las leyes que rigen todo el infinito, en las que cada individuo tiene una función diferente, pero se complementan todos unos a otros para la armonía
y todos los hombres dan valor a la ley, siendo todos responsables según sus actos y grados de progreso que el juez los aprecia, y de ese modo nadie invalida la ley, aunque unos la cumplan sufriendo y otros gozando. Pero eso no debe ser la culpa de la ley, sino de la imperfección de los hombres, como ya dije estudiando atrás. Ahora ahondar mucho en las leyes divinas y en cuanto quede atrás expuesto para seguir comprendiendo la creación, que voy a entrar a escribir, y al final no tendréis más remedio que conoceros perfectamente a vosotros mismos en toda vuestra grandeza de cuerpo, alma y espíritu, y así os acercaréis al conocimiento del Padre, al que todos debemos adorar en espíritu y verdad, amando al hermano. Hasta ahí el capítulo. Es cortico, pero como dice el hermano, pues el mismo título lo dice todo, ¿cierto? Repito el capítulo. El único fin de las leyes divinas es la creación y la armonía. Entonces realmente pues aquí viene al estudio de todo lo que es la creación, empezando por los mundos y lo que hacen los hombres, ¿sí? La construcción de un mundo. Este mundo está construido a como lo han hecho los hombres, ¿sí? Con tantos materiales como ha encontrado para hacer casas, carros, aviones, todo lo que constituye las ciencias, ¿cierto? Las artes. Entonces aquí vamos a estudiar parte segunda, capítulo cuarto, la creación. La creación de los mundos. Entonces aquí vamos a estudiar la creación de los mundos para enterarnos. Ya conoce el hombre la vida, la causa de la vida, el espíritu, las leyes del espíritu, que son las del Creador, y todo lo concerniente a las funciones del espíritu. Su plenipotencia, su omnipotencia y la relación que existe entre las leyes divinas y humanas. Y como el espíritu es el creador secundario, porque es constitucional y coeterno con el creador primario, autor de todo, el gran Elohim. Entonces aquí, por eso decía yo antes que los hombres construyen los mundos, ¿cierto? La creación hace los mundos, por lo menos nuestro planeta Tierra, que es hijo del Sol, y su satélite, la Luna, que es hijo de la Tierra. Pero ya, como dije antes, todo el progreso que ha habido ha sido también con respecto a la creación de los mundos, porque se crea en lo material. Señalar un número de grados de progreso, aunque dijéramos millones de grados, es un error capital, y amenguar el progreso y aún sentar un principio falso poniendo un límite que no existe en el Creador, que lo habría tácitamente si señaláramos un número de grados por millones que fueran, porque llegaríamos. Pararse allí sería la muerte de necesidad y se acabaría el universo y el creador. No. Los grados de progreso son infinitos y eternos
y jamás llegaremos al fin. Y cuanto más avancemos, siempre tendremos más allá al autor de la eternidad sin haber pasado un segundo en su tiempo. Habrán aparecido y desaparecido infinitos mundos, obra del Espíritu, y el Espíritu siempre será nuevo, porque pasan los cielos y la tierra, pero no pasa la voluntad del Creador, se dijo por los profetas. Si el progreso pudiera tener límites, por remoto que fuera, no valía la pena de tanta lucha del espíritu en los mundos hasta la expiación, en donde alcanza el primer grado de progreso. ¿Para qué tanta lucha, progreso ni sabiduría si habíamos de llegar a encerrarnos en un callejón sin salida, lo que representa la muerte? Esto es lo que han pretendido el cristianismo y el catolicismo con su infierno y con su cielo de gloria. Y ni aun para ellos existe en la ley, porque es contrario a la eterna ley de amor. El infierno y el cielo son los mundos y el sufrimiento. El infierno y el cielo son los mundos y el sufrimiento, la gloria y el infierno están en la ignorancia o sabiduría del Espíritu. Si el Espíritu forma los mundos, llegaría a no poder formarlos precisamente cuando es más sabio y por tanto goza de la omnipotencia. Leed el testamento de Abraham y veréis allí el proceso del progreso eterno. Los mundos son infinitos y el hombre ha de vivir en todos los que hoy existen, pero la creación sigue y no se acaba. Dice, esta es una cláusula del testamento de Abraham. Y como ya sabéis que el Espíritu crea los mundos y es consubstancial y coeterno con su Padre, aquel no puede acabar y el Espíritu no puede acabar. Y los mundos seguirán creándose eternamente por el Espíritu. Esta es la verdad eterna que os traigo para siempre. Bueno, entonces aquí el maestro nos habla, ¿sí?, de la creación de los mundos. Pero en otra parte, el maestro habla de que los espíritus son los creadores de los mundos. Cuando han creado un mundo, le dicen al Padre que ya hemos agrandado la creación. Entonces el Padre emite de su ser a los espíritus que van a ocupar ese mundo creado. En el caso del nuestro, que el maestro habla en una parte, no me acuerdo en qué parte. Y entonces los maestros le dicen que ya hay un mundo, ¿sí? Entonces él emite esa familia y emitió una familia de 2 billones de espíritus para ocupar este planeta. Y luego, entonces nos enseña más tarde que nosotros mismos tenemos que hacer los mundos a donde vamos a habitar. ¿Sí? Eso es entre todos, el trabajo es entre todos. Lógicamente que será regido, ¿no? Es regido por un espíritu mayor. En este caso de nosotros, por la tierra que es hija del sol,
los maestros del sol estarían ordenando, ¿sí? Para la creación del planeta. Es lo que yo entiendo. Pero bueno, esto es muy lindo estudiarlo y analizarlo. Por eso yo digo que para nosotros mismos y tener nosotros el conocimiento de lo que estamos estudiando. Porque somos espíritus. Aquí estas materias las dejamos y nos vamos y luego hacemos otra. Entonces el espíritu sigue y sigue la creación. Ah, carambas. Bueno, me perdí. Si el espíritu forma los mundos, llegaría a no poder formarlos precisamente cuando es más sabio y por tanto goza de la impotencia. Leed el testamento secreto de Abraham y veréis allí el progreso del progreso eterno, el proceso del progreso eterno. Bueno, entonces ahí ya tenemos muy bien que nosotros mismos estamos en esos trabajos del universo. En el código está como ley la formación de los mundos. En la filosofía está confirmado. Y aun cuando se han escrito la historia íntegra de nuestro terrón, tengo que dar aquí las generalidades de la creación del mundo, porque sin esto el hombre no puede conocerse a sí mismo, cuyo fin es el de este libro. Mas son latas sus funciones cuanto amenas y necesarios, y debo guardar orden para adelantaros tiempo y felicitaros la inteligencia y tamaño asunto, y así luego que entrar por puntos. Punto primero. El mundo en su función hasta fijarse en su órbita. El espíritu maestro comprende la ley, toda la ley de una sola ojeada, porque la ley está en él. Mas el espíritu estudiante solo puede comprender lo que su progreso le permite, porque solo está en la ley. Y no es lo mismo estar en la ley el individuo que estar la ley en él. De aquí la necesidad del espíritu de partir para su estudio del efecto en que vive, y estudiando del efecto el retroceso, conocer todo el efecto para elevarse hasta la causa. Los hijos de la comuna no pueden errar como hicieron los hombres, que sois vosotros mismos en el tiempo pasado, que querían conocer al Creador sin conocerse a sí mismos, aunque se palparan, y querían conocer el éter impalpable sin conocer la tierra palpable. Voy a empezar la historia, la reseña del mundo, pero siento como base que todos los mundos que han pasado, los que existen y los que después serán, proceden todos de un mismo mundo primero de la materia y naturaleza, como aquel primero que la sustancia cósmica y única, el éter, cuya función está reflejada en el memorial del electromagno. Nuestro mundo procede del Sol,
y de él dependen en la materia y vida orgánica, por lo que es su padre directo en lo material. Como el Sol tiene otro progenitor y aquel otro, y así hasta el centro de las vibraciones de donde parte toda la vida universal y con la única ley para todos. El Sol, al ser creado como centro de su sistema y por tanto instituido padre de una familia cuyos hijos son los mundos, y de él proceden y sujeta conforme a la armonía del universo. En sus movimientos se carga de fuerzas y gérmenes necesarios a la vida y creación de todos sus mundos y los produce en el tiempo que la ley le manda. Hace 122.999.200 siglos, el Sol parió a la Tierra, conforme en el decreto que del Creador recibiera, y la Tierra formó unidad en los mundos infinitos. Del Sol se desprendió el germen telúrico o fuerza ígnea, que es una chispa de la vida universal, y se vistió como es consiguiente en todas las moléculas afines al germen que se desprendía de su centro, en el que ya iba todo lo que en la tierra existió, existe y existirá, y el hombre. Repito que la ley es una misma en el infinito. Y el hombre nace por el parto de la madre, después de su primera aparición, y lo mismo la tierra nacía de un parto del Sol, su centro, y como el hombre queda ligado a la madre por el cordón umbilical, por el que recibe la vida durante la gestación del feto. Esta, que saliendo de su luz le es cortado aquel, para que reciba el alimento por los pechos de la madre y el calor de su regazo. Así la tierra fue engendrada y alimentada del Sol en sus entrañas, y quedaba en el parto, ligada por los lazos de atracción y bañada por los rayos amorosos de su vibración, que serían su vida y su infancia. Entonces aquí vean qué enseñanza tan hermosa. Y aquí pues miramos que el maestro nos da una cifra, ¿sí?, de siglos del cual se desprendió el pedazo de, se desprendió el Sol para hacer la tierra. Son tantas las cosas que es un estudio tan supremamente largo. Y aquí tendríamos que parar por lo menos una semana, si es posible más, para poder entender, estudiar, analizar lo que el maestro nos deja. Aquel germen telúrico, sujeto a su matriz por la atracción, hubo de vivir recibiendo vida y forma en la gran placenta del éter, recorriendo todos los mundos del Sol y recogiendo de todos sus hermanos el amor, la fuerza, las formas y el carácter en gérmenes fluídicos. Y cuando en sí tenía todo lo necesario para su vida de 123 millones de siglos,
que habría de vivir desde la aparición en el germen telúrico, su progenitor por la ley la sujeta en su órbita donde debe vegetar. Vea cuántos millones de siglos, ¿sí? Y vamos a lo a entender que lo que dice la Biblia sobre la creación es un cuento. Vegetar y su misión y la de un mayor, un espíritu maestro para su naturaleza y otro para su atmósfera, que la hagan cumplir la ley y queda ya la tierra creada en su armazón, con camino trazado y maestros que saben la ley que la cumplirán. Han pasado 23 millones de siglos en esa formación y su armadura y depósito de vida, de lo que no hablo, pues los efectos hicieron las leyes y las ciencias geológicas que serán la base para vuestro estudio y que ahora llenarán los vacíos que en el sexto día dejaron lo que las principiaron y tienen que venir a llenarlos, porque cada uno tiene lo suyo y no puede hacerlo otro, como otro no puede dar la ley que a mí se me confió. Esto es de justicia en la armonía, pero esta ley suprema y eterna es la causa de todas las demás leyes, por lo que son efectos, por lo que los hombres y los espíritus han de estudiar para llegar a saber la ley causa, que como el oí es amor, y dejo el camino trazado, cual es mi deber en justicia para evitar el equívoco. Entonces ya vemos aquí, amados hermanos, cuántas enseñanzas, cuánto hemos aprendido con respecto a la creación de los mundos. Y aquí pues cada uno vamos aprendiendo poco a poco y nos vamos dando cuenta de todo lo que implica la creación, que no es nomás, lleva millones de siglos para formarse un mundo. Y nosotros también tenemos que pasar por muchos procesos, porque entonces nos damos cuenta también de que cuando nacieron los hombres del Quino, ahí duraron 10 millones la gestación de esos cuerpecitos. Entonces, todo es a largo plazo, pero la ley es la misma, pero cambian, es decir, por el progreso se cambia, ¿sí? Ya hoy día la gestación del hombre en la matriz de la madre son 9 meses, en lo normal, porque hay niños que nacen fuera de tiempo, antes de tiempo. Pero en lo normal son 9 meses y vea que todo, cada uno de nosotros ya vamos entendiendo y vamos comprendiendo las cosas de la creación y por eso es que el maestro habla que la ley de amor es solo todo para organizar en el universo. Armonía, todo es armonía, todo es de lo mejor. Y así pues los mundos también llegan a progresos infinitos, porque ya hemos sabido por las visiones de la hermana Margarita que hay mundos de progreso, donde no hay mundos pequeños como ese Huilabaratara. Es un mundo pequeño, pero es un mundo de luz, ¿sí? Donde es un mundo diferente, ¿sí? Entonces, hasta la comida es diferente en ese mundo. Entonces, por ahí vamos aprendiendo poco a poco, amados hermanos, y vamos analizando día a día lo que vamos aprendiendo.
para nosotros poder tener esto ya en nuestro archivo y poder ir analizando las cosas, porque uno siempre se queda pensando en el estudio, ay, ¿por qué esto y por qué lo otro? ¿Qué pasará con tal cosa? A uno le quedan esas sensaciones. Entonces, bueno, ahí con estas palabras los dejo, amados hermanos. Me encantó haber estado con ustedes. Muchísimas gracias.